Mis hermanos, muy buenos días. Para mí es un gozo poder estar con ustedes en esta mañana compartiendo la palabra de Dios en un nuevo devocional aquí en el canal de YouTube de la Iglesia Bautista del Tunal. Sin más preámbulos, vamos a orar y empezamos el estudio en esta mañana. Oramos. Padre bueno y celestial, estamos agradecidos contigo, Señor, por un día más que nos regalas de vida, Señor. Gracias porque nos permites estar hoy vivos, Señor, para poder glorificar tu nombre, exaltarlo, engrandecerlo, Señor, pero también de ser testimonio a este mundo que tanto lo necesita. Gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de poder predicar tu palabra, Señor, de poder llevar esperanza para este mundo que tanto lo necesita, Señor. Gracias, Señor, por la enseñanza de tu palabra, porque sabemos que allí tenemos ese ánimo, esa fortaleza de poder ir a predicar tu evangelio, Señor. Que el día de hoy nuestros sentidos estén dispuestos a escuchar lo que nos quieres enseñar, Señor, por medio de ella. Que uses a este siervo, Señor, para explicar tu palabra. Sabemos, Señor, que tu palabra no entra vacía, Señor. Siempre queda algo, Señor, lo cual debemos poner en práctica. Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos, por su disposición a estar en esta mañana, por los hermanos que van a ver este video más adelante, Señor. Te damos gracias por ellos y te rogamos, Señor, por las necesidades que ellos puedan tener, que en tu tiempo y en tu hora, Señor, tú las puedas cumplir. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos, seguimos estudiando el libro de Santiago y hoy vamos a estar mirando el versículo 5. Vamos a mirar el versículo 5 de Santiago y vamos a mirar por qué Santiago, como lo decía en el devocional anterior, por qué Santiago nos está advirtiendo algunas cosas que debíamos tener muy en cuenta. Y desde el versículo 5 en adelante nos va a mostrar acerca de por qué debíamos tener muy en cuenta esas palabras que nos decían en el versículo 1 al versículo 4. Entonces quiero que me acompañen, que abran sus Biblias en Santiago capítulo 3, versículo 5. Si la tienen físico, perfecto, mis hermanos. Es de gozo poder tener nuestra Biblia física. Pero sé que muchos están trabajando, que no tienen el medio de sacar la Biblia física. Entonces también por medios electrónicos también nos sirve, por su celular, tablet o computador. Podemos también utilizar la Biblia. Es palabra de Dios, es lo que vamos a estudiar en esta mañana, mis hermanos. Entonces los animo, como lo he animado en todos los devocionales que he tenido la oportunidad, que podamos escudriñar la palabra. No nos quedemos solo con el devocional, sino vayamos también a la palabra de Dios y podamos saber más acerca de lo que Dios quiere para nuestras vidas. Entonces, capítulo 3 de Santiago, versículo 5 dice así, pero vamos a leer el versículo 4, solo para mirar de qué viene hablando Santiago y que hace mucho o hace una referencia al versículo 5. Dice, mirad también, versículo 4, las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Y mire esa explicación o esa ilustración que Santiago nos dice, algo muy pequeño pero que mueve grandes naves, algo muy pequeño que mueve grandes máquinas. Y mire lo que nos dice el versículo 5, mire lo que nos habla Santiago acerca de esto. Dice, así también la lengua. Entonces está haciendo la retroalimentación de lo que venía hablando. El versículo 4 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, y mire la expresión que nos dice en la parte final del versículo 5, ¿cuál grande bosque enciende un pequeño fuego? Es una frase muy fuerte, deberíamos tenerla, mis hermanos, pegadas en la pared de nuestros cuartos. Cuando estemos peleando con nuestras esposas, cuando tengamos una discusión con un hermano, recordemos esas palabras. ¿Cuál grande bosque enciende un pequeño fuego? Y sí, vemos que los incendios se generan de pequeñas chispas que al caer al pasto o a un árbol encienden y terminan con todo el bosque. Eso lo hemos visto aquí en nuestro país, en Estados Unidos, en Australia, en Europa. Bosques consumidos por una chispita nada más. Miremos la importancia de ese miembro. Y sí, vamos a hablar acerca de la lengua. Y el título del devocional en esta mañana es La lengua. Bueno, ustedes dirán, uy, la lengua rico, mi hermano, bien sazonadita, es muy rica. Para un buen almuerzo, una buena comida, una lengua bien
hechecita bien sazonada es muy rica. Sí, bueno, sabemos que este miembro de la vaca también sirve para comérnoslo y degustarlo, pero no estamos hablando de ese tipo de lengua, de comer, sino de nuestro miembro, de este miembro que tenemos. Y sabemos que la lengua nos sirve para muchas cosas, nos sirve para comer, nos sirve para hablar. No tuviéramos lengua, no podríamos hablar, o no nos entenderían lo que estamos hablando. También nos sirve para saborear esas cosas que comemos. Sabemos que en la lengua también están las papilas gustativas. También nos sirve como de alerta cuando comemos algo muy caliente y nos quemamos, que es lo primero que decimos, y nos quemamos la lengua. O a veces también nos puede pasar que alguien me mordí la lengua. Entonces también miremos que tiene grandes beneficios ese miembro que Dios puso, y por algo Dios lo puso ahí, tiene un servicio muy útil. Pero miremos lo que nos dice Santiago en el versículo 5. Dice, así también la lengua es un miembro muy pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Entonces veamos esa primera parte. Ahora, hay una palabra muy interesante. Dice se jacta. ¿Sabemos qué es jactancia? Perdón si no lo pronuncio bien. Si no lo pronuncio bien, me pueden corregir mis hermanos. Puede ser que lo pronuncie mal. Pero un significado que encontré de jactancia es vanidad, que muestra una persona que presume de sí misma y de sus propias cualidades. Una persona que se siente orgullosa de lo que hace. Y eso nos debe poner las alarmas encendidas. ¿Qué es lo que nosotros estamos hablando, mis hermanos? Como hijos de Dios. ¿Qué es lo que pronunciamos? Ahora, sabemos que la lengua nos sirve para hablar. Y también se conoce los lenguajes. Conocemos los lenguajes, también los idiomas. Se dicen que son lenguas en las cuales nos podemos comunicar. Y el ser humano a lo largo de la historia ha necesitado comunicarse. Inclusive por medios virtuales también necesitamos hablar para que nos puedan entender. Ahora, si aquí estuviera una persona que es de Estados Unidos y no sabemos inglés, necesitamos un traductor, ¿cierto? Entonces también miren lo importante del lenguaje o de la lengua para poder expresarnos en nuestro propio idioma. Entonces nos dice que se jacta, es esa de presumir, de ser orgulloso de las cosas que tenemos y de las cualidades que somos. Ahora, como hijos de Dios, y aquí entre nosotros, realmente nosotros ¿de qué nos jactamos? ¿Qué es eso que nosotros hablamos? ¿Se han puesto a pensar, mis hermanos, qué es lo que usted pronuncia a diario? ¿Cuántas cosas dice o decimos que glorifiquen el nombre de Dios? Y hoy quiero retarlos a eso, a que un solo día miren cuántas cosas ustedes hablan en las cuales engrandezcan el nombre de Dios. Es un reto que les hago, también lo voy a hacer yo, quiero hacerlo, de cuántas cosas agrado o cuántas cosas hablo para agradar a Dios. Porque muchas veces nosotros lo que hacemos es todo lo contrario. Lo que sale de nuestra boca es para engrandecerme yo, para jactarme de sí mismo, de lo que yo he hecho, de mis cualidades, de lo que yo he conseguido. Pero muchas veces no miro lo que Dios ha hecho. Porque todas las cosas que yo puedo tener, que yo he alcanzado, que yo he logrado, son gracias a que Dios las ha permitido. Ahora, miremos ese pequeño miembro, todo lo que puede hacer. Y ahí también tenemos que tener mucho cuidado con el pecado, mis hermanos. Ahora, yo sé que muchas veces nosotros, cuando mostramos nuestras cualidades, a veces podemos cometer un gran delito, podríamos decirlo de esa forma, y es decir, mentiras. A veces, por llevármela bien con una persona o para que esa persona me admire, puedo llegar a cometer ese delito. Lo pongo como un delito, como un pecado, de decir mentiras. O de ir más allá de las cosas, de aumentar más cosas de lo que yo nunca he hecho. No sé si en algún momento en una entrevista, y eso puede pasar mucho cuando vamos a entrevistas de trabajo, por conseguir el trabajo a veces hablamos más de lo que debemos hacer. Y de lo que debemos mostrar es lo que el Señor nos ha permitido aprender y aplicar en nuestros trabajos. Pero a veces nos pasa eso. Y si realmente eso es lo que nos está pasando en nuestras vidas, debemos primero pedir perdón, arrepentirnos de nuestro pecado
Y no solamente arrepentirnos si hemos dicho mentiras de nuestro pecado, sino ir a la persona a la cual le hemos dicho esa mentira y pedirle también perdón a esa persona, porque también estamos dañando. Entonces miremos todas esas cosas a lo que nos puede llevar. Ese pequeño miembro, todo lo que puede hacer. Ahora, no solamente con la mentira, no solamente enorgullecerme de lo que yo hago. ¿Qué tal con el chisme? No sé, mis hermanos, espero que en nuestra iglesia no haya chismes. Pero ¿qué pasa con el chisme? ¿Sabe? El chisme es una bomba de tiempo. Porque llega una persona y dice algo a la forma de lo que le contaron y le aumenta un pedacito. Y esa persona lleva ese chisme a otra persona y dice lo que le dijo la persona o no dice lo que le dijo la persona, le aumenta otra cosa y le aumenta otro pedacito y así y así. Y es una bomba de tiempo. Y muchas veces por chismes podemos dañar a las personas. ¿Qué nos decía Santiago? Ojo con lo que hablas, ojo con lo que dices, porque puedes ofender a tu hermano. Ojo, mis hermanos, con lo que estemos hablando de otros hermanos. La palabra de Dios nos enseña que si tienes algo contra tu hermano, ve ante él y díselo. En amor, en santidad, en procurar la restauración del hermano. Pero no hacerlo diferente. No jactarnos de que, ay, es que mire, el hermano hizo eso, porque eso también es jactancia. Ay, mire, usted sí supo que el hermano tal hizo tal cosa. Tenemos que tener mucho cuidado. Y mire que grandes iglesias se han dividido por el chisme. Entonces Santiago nos está mostrando que debemos tener mucho cuidado o con lo que se está hablando. Y mire lo que nos dice al final de este versículo, que les decía que era la frase que debemos poner, así sea en nuestra pared, en nuestro cuarto, para los que somos casados o para los que tenemos hijos. Mire lo que dice: ¿cuál gran bosque enciende un pequeño fuego? Saben, a veces con una sola palabra que digamos podemos ofender a una persona. Y esto va también ligado a nuestras esposas. Hermanos varones de Dios que están hoy, ¿cómo es nuestro trato con nuestras esposas? Si somos delicados con nuestras palabras, si realmente cuando tenemos una discusión oramos primero a Dios, pedimos primero perdón a Dios y restauramos nuestra relación con nuestra esposa, o sencillamente de la rabia y de la furia que podemos tener comenzamos a expresar cosas que a la final pueden herir el corazón de nuestras esposas. Ahora, padres, que Dios les ha permitido tener a sus hijos, ¿qué pasa cuando un hijo es rebelde y usted quiere disciplinarlo y bota una palabra la cual ofende? Yo siempre, hay un dicho que dice que es mejor un golpe que lo ofendan a uno. Creo que las palabras tienen un eco más en la vida del ser humano que un mismo golpe, porque un golpe al momento pasa, sí, queda con alguna moretón o algo así, pero pasa, no va a quedar, a no ser que sea algo grave, pero pues, no creo que le queden muchas cicatrices, pero las palabras quedan, mis hermanos, las palabras quedan en el corazón de la persona. Entonces, padres, ojo cómo nos referimos a nuestros hijos. Y hermanos, Santiago nos decía al principio de este versículo, ojo los que se hacen muchos maestros. ¿Por qué Santiago nos dice eso? Y aquí comenzamos a desglosar por qué Santiago decía eso. Ojo con lo que estamos hablando, mis hermanos. Realmente nosotros estamos hablando de Dios en nuestras clases, estamos hablando de Dios en nuestros devocionales. El eje central es Cristo, el eje central de nuestras enseñanzas es Cristo Jesús como Salvador. ¿Realmente es eso? ¿O sencillamente es porque tengo que hacer la clase y ya? Ese es mi eje, que yo sea el que esté primero. Creo que eso no debe ser así, porque mire lo que nos dice Santiago en el versículo 5, pero se jacta de grandes cosas. Mis hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con lo que hablamos, y si de verdad vamos a hablar de Dios, que no solamente nuestras palabras sean lo que expresemos, sino que nuestra misma vida exprese que Cristo está en control de las cosas. Ahora, Santiago nos enseña que pequeñas cosas tienen el control de grandes cosas. Y saben, nuestra lengua también tiene control de nuestro cuerpo. Porque a veces con lo que hablamos es lo mismo que estamos pensando, y por eso lo que pensamos es lo que decimos. Entonces miren la connotación. Porque a veces decimos, a mí se me salió esa palabra. Se me salió esa palabra, pero ¿saben? En nuestra mente estábamos pensando eso. Y por eso lo expresamos. Ahora, mis hermanos, el ánimo, no solamente para los hermanos en Cristo, sino en las personas que nos acompañan, es creer en Cristo.
Lo primero que debemos hacer, creer en Cristo. Y si tú ya has creído en Cristo, que nuestras palabras sean sazonadas con sal y que puedan salir palabras para glorificar el nombre de Dios. Que realmente nuestras palabras, que este miembro que Dios nos dio, pueda ser sazonado con la palabra de Dios, podríamos decirlo de esa forma, para poder expresar que realmente Dios vive en nuestras vidas. Y si en tu vida está pasando todo lo contrario, si hay chisme, si hay mentira, si hay maledicencia, si hay grosería en tu vida, permite que Cristo comience a gobernar tu lengua. Claro, Cristo tiene que comenzar a gobernar tu lengua y comenzar a hablar cosas que glorifiquen el nombre de Dios. Pero para lograr eso, debes entregar tu vida a Cristo. Debes permitir que Cristo reine en tu corazón y en tu vida, para que así las palabras que salgan de tu boca no sean malignas, sino que sean para la gloria de Dios. Y hermanos, en la fe, en Cristo Jesús, evaluemos qué es lo que estamos hablando. Hagamos el ejercicio de cuántas cosas o cuántas palabras glorifican a Dios en nuestros días o en un día en nuestras vidas. Y evaluemos si realmente lo que estamos hablando es para la gloria de Dios o para la vanagloria de los hombres. Oramos. Señor y Padre, estamos muy agradecidos contigo, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por empezar este estudio de la lengua, Señor. De este músculo tan pequeño, Señor. De este miembro tan pequeño que nos has regalado, Señor. Pero que también puede encender grandes bosques. Señor, permite que podamos controlarla, Señor. De poder glorificar tu nombre por medio de ella, Señor. Y que de nuestra boca no salgan cosas que dañen o atenten contra tu carácter. Te damos gracias. Amén. Mis hermanos, nos vemos en una próxima ocasión.